oportunidad abordaremos el análisis de lo que hemos denominado la parte orgánica de la Constitución. Ella se refiere, como el nombre le indica, a los órganos del Estado, determinando sus competencias, atribuciones y características esenciales. La parte orgánica de la Constitución es, en otros términos, la materialización de la doctrina de la división de poderes. Por ello, antes de entrar al análisis y estudio pormenorizado de cada uno de estos órganos o poderes, es importante que tengamos presente qué significa esta doctrina o teoría de la división de poderes. Como hemos visto en reiteradas oportunidades, el objetivo final de la Constitución es resguardar los derechos del hombre y preservar su dignidad. Uno de entre muchos mecanismos o herramientas a través de las cuales la Constitución busca hacer efectivo este objetivo último es la división de poderes. Precisamente la división de poderes es una técnica jurídica que busca que el poder no esté concentrado en un solo órgano o en una sola persona, pues ello implicaría el riesgo de una tiranía y con ella todo el complejo plexo de derechos, garantías y declaraciones contenidas en la Constitución pasarían a ser letra muerta. La división de poderes busca organizar una estructura de contención del poder para proteger a los hombres en su libertad y sus derechos. Esta doctrina fue formal y solemnemente proclamada hacia finales del siglo XVIII por pensadores clásicos como Locke, Montesquieu, Sieyès, Madison, y fue plasmada por primera vez en un texto constitucional en las constituciones de Estados Unidos de 1789 y en la francesa de 1791. La Constitución argentina ha acogido formalmente el sistema clásico de división de poderes, realizando un reparto de órganos y funciones entre tres poderes. El poder legislativo, que legisla, que crea la ley, el poder ejecutivo, que ejecuta la ley y la hace efectiva, y el poder judicial, que aplica la ley al caso concreto. Esta división implica, por un lado, la independencia de cada uno de los poderes respecto de los otros y, por el otro lado, la limitación de su poder, que está dada por la determinación de una esfera propia de competencia. Pero es importante resaltar que esta no es una división absoluta de poderes, sino que todos ellos actúan de manera interdependiente. La división e independencia absoluta entre los poderes llevaría inevitablemente a la ingobernabilidad del sistema. Por el contrario, la Constitución busca tanto, por un lado, la cooperación como el contrapeso entre los poderes. Por último, la doctrina clásica de la división de poderes ha sufrido algunos cambios importantes en estos últimos siglos, entre ellos la incorporación de órganos creados por la propia Constitución, pero ubicados por fuera de aquella tríada de poderes, y que comúnmente se los denomina como órganos extrapoderes. En esta instancia abordaremos uno de los tres poderes del Estado, el poder legislativo. El poder legislativo es uno de los tres poderes en que se divide el Estado moderno. Técnicamente, lo que se divide no es el poder, porque el poder del Estado es uno solo, sino que lo que se divide es la función. En este caso, se adjudica la función de legislar a un órgano determinado, y en contrapartida se prohíbe a los otros poderes esta facultad. Esta facultad es esencial, puesto que significa nada más ni nada menos que crear el derecho, el conjunto de normas jurídicas que regirán en nuestra sociedad. ¿Cuál es el órgano constitucional que está encargado de dictar las leyes? ¿Cómo se organiza este poder? En nuestro sistema constitucional, el órgano que está embestido del poder legislativo es el Congreso de la Nación. Así lo establece la Constitución en el artículo 44, cuando dice que un Congreso compuesto de dos cámaras, una de diputados de la Nación y otra de senadores de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, será investido del poder legislativo de la Nación. Se trata de un órgano constitucional complejo y colegiado. Es órgano colegiado porque se compone de varios individuos, los legisladores, y es también un órgano complejo porque se compone de dos órganos, es decir, de dos cámaras. Cada una de ellas tiene naturaleza de órgano. Nuestro Congreso es bicameral. Eso significa que se compone, como dijimos, de dos cámaras. Estas cámaras son la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Cada una de ellas tiene una representación distinta. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación, mientras que la de Senadores representa a las provincias como sujetos de la Federación Argentina. Por ello, la principal razón por la que nuestro poder legislativo es bicameral se debe a nuestra forma de Estado federal.
La Cámara de Diputados, por su parte, tiene una composición tripartita, pues se compone, de acuerdo con nuestra Constitución, de diputados por cada una de las provincias, diputados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y diputados por la capital, en caso de que se traslade. En cambio, la Cámara de Senadores tiene una composición bipartita. Por un lado, senadores por cada provincia y senadores por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No menciona la Constitución senadores por la capital, es decir que si en algún futuro se trasladase la capital a otro punto del país, ese nuevo distrito no tendría representación en la Cámara de Senadores. Por otro lado, y considerando esta diferente representación, el número de miembros de cada Cámara será también distinto. La Cámara de Diputados, al representar al pueblo, el número de sus miembros será entonces proporcional al número de habitantes. La Constitución dice que habrá un diputado por cada 33.000 habitantes, o fracción que no baje de 16.500. Asimismo, autoriza al Congreso a que, después de realizado cada censo, pueda aumentar, pero no disminuir, la base expresada para cada diputado. La última actualización que se hizo fue en el año 1983, mediante un decreto ley, el 22.847, que fija la proporción en un diputado por cada 161.000 habitantes o fracción superior a 80.500 habitantes. Actualmente la Cámara se compone de 257 diputados. Por su parte, la Cámara de Senadores se compone de un número fijo, no variable, de senadores. De acuerdo al artículo 54, la Cámara de Senadores se compone de 3 senadores por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires, haciendo un total de 72 senadores. Si bien existen 2 cámaras, en realidad nuestro Congreso es simétrico. Eso quiere decir que ambas cámaras son iguales y tienen las mismas atribuciones a la hora de crear la ley. En esta oportunidad veremos el Poder Ejecutivo. Como hemos visto anteriormente, la Constitución crea 3 poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El Poder Ejecutivo se encarga básicamente de ejecutar la ley. Este poder, sin embargo, ha tenido una evolución muy interesante en la historia constitucional, no solo de Argentina, sino de gran parte de las democracias constitucionales modernas. En esa evolución, tanto desde la práctica como desde el propio diseño constitucional, el Poder Ejecutivo se ha convertido en un verdadero poder desbordante y todopoderoso. Este fenómeno, que en principio es propio de los sistemas presidencialistas y con especial predicamento en América Latina, también se ha expandido en alguna medida a los sistemas parlamentarios europeos. ¿Cómo se manifiesta en Argentina esta particular anomalía del sistema de división de poderes y de pesos y contrapesos? Con respecto al presidente, y de acuerdo a la estructura que le confiere la propia Constitución Nacional, se pueden extraer las siguientes características. En primer lugar, es unipersonal. En segundo lugar, es permanente y oficioso. En cuanto a su actividad, posee continuidad. No existen recesos en su tarea, a diferencia de los otros 2 poderes, respecto del Congreso, que tiene fijado un periodo de sesiones ordinarias, y del Poder Judicial, que solo actúa a requerimiento de parte. En tercer lugar, está sujeto a los principios de supremacía y funcionalidad, cooperación entre poderes y control recíproco entre estos, como afirma Quiroga Lavie. En Argentina, el fenómeno del presidencialismo y del hiperpresidencialismo se ha ido acentuando a lo largo de los años. Resulta interesante observar que este fenómeno se ha desarrollado y afianzado tanto en los hechos como en el propio diseño institucional. Así, la considerable masa de atribuciones que le reconocía la Constitución de 1853-60 se sumaron prácticas que, oriundas en el periodo colonial, implicaron una fuerte concentración de potestades en manos del titular del Ejecutivo, como mencionan Carnota y Marianello. Más aún, puede notarse que el diseño constitucional dota al Ejecutivo de ciertas herramientas que reafirman su figura protagónica en el escenario político, siendo además esta una característica típica de los países latinoamericanos. Como sostiene algunos autores, Negreto o Gargarella, desde las primeras constituciones nacionales en América Latina, el diseño constitucional estuvo orientado a moldear una figura ejecutiva fuerte, con herramientas suficientes incluso para sobreponerse sobre el poder legislativo. El padre de la Constitución argentina, Juan Bautista Alberdi, lo determinó muy claramente en su obra Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, publicada allá en 1852.
al sostener que el destino de América Latina estaba en manos del Poder Ejecutivo. Y dice, textualmente, yo no vacilaría en asegurar que de la constitución del Poder Ejecutivo especialmente depende la suerte de los estados de la América del Sur. Y más adelante agrega, dad al Poder Ejecutivo el poder posible, pero dádselo por medio de una constitución. Y trae a colación el caso chileno. La paz de Chile viene de su constitución y lo ha dado por medio de un poder ejecutivo vigoroso, es decir, de un poderoso guardián del orden. Esta tendencia también puede verse en la última reforma constitucional. Desde el punto de vista normativo, la Convención del 94 tuvo entre sus objetivos la atenuación del sistema presidencialista, tal como establece el núcleo de coincidencias básicas contenidos en la Ley número 24.309 de 1993, de declaración de la necesidad de su reforma, y en este sentido introdujo la figura del jefe de gabinete de ministros en el artículo 100, y reguló los poderes excepcionales del presidente, como la delegación legislativa, artículo 76, y los decretos de necesidad y urgencia, en artículo 99, inciso 3. Pero la práctica posterior mostró ineficientes estas medidas, y la figura presidencial se fue concentrando cada vez más, por lo que algunos autores consideran que de hecho la reforma del 94 terminó por fortalecer aún más al presidente, tanto desde lo formal, con la posibilidad de reelección inmediata y por el sistema de voto directo, como desde lo material, con la incorporación de la delegación legislativa, los decretos de necesidad y urgencia y la promulgación parcial de leyes, tal como sostiene el autor Walter Carnot. Esta hipertrofia en las funciones del presidente ha sido habitualmente señalada como causante de las crisis de gobernabilidad en la región y en particular en Argentina. Lo cierto es que esta concentración de poderes en uno solo de los órganos del Estado desbalancea el equilibrio de poderes que la Constitución busca establecer en el sistema y finalmente pone en riesgo no solo el sistema republicano en sí, sino también el régimen democrático. En esta ocasión abordaremos al tercero de los poderes del Estado, el Poder Judicial. El Poder Judicial se compone de una serie de órganos que forman parte del gobierno federal y ejercen una función del poder del Estado, que denominamos administración de justicia, jurisdicción o función jurisdiccional. A ello se añade ahora el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. La expresión jurisdicción viene del latín iuris dictio y significa decir el derecho. Se trata de la facultad del poder público de aplicar las normas jurídicas. En los sistemas republicanos, esta facultad se encuentra atribuida en forma exclusiva y privativa al denominado Poder Judicial. Al decir del constitucionalista Videgaín, en sentido estricto se reserva la palabra jurisdicción para designar la atribución que ejercen los órganos encargados de administrar justicia, a la que hemos llamado actividad jurisdiccional. Tal atribución, en este sentido, la jurisdicción es un atributo del poder, no es absoluta, sino que encuentra limitaciones que se derivan, entre otras cuestiones, de la forma en que se encuentran organizados los poderes públicos y particularmente el poder judicial. A ello, además, debemos agregar las limitaciones derivadas de la forma en que se encuentra organizado el Estado, en nuestro caso, la forma federal. Así, esta atribución de decir el derecho, aplicar las normas jurídicas vigentes y fallar acorde a derecho en los conflictos intersubjetivos de intereses que se plantean tanto en la esfera privada, entre particulares, como en la pública, puede serlo dentro de cierto ámbito geográfico y respecto de determinadas materias, personas o cosas. A esta facultad de ejercer la jurisdicción en la medida determinada por la ley se la llama competencia. De este modo, viene a resultar que la jurisdicción es un atributo del poder y la competencia es la medida de la jurisdicción. ¿Cómo se estructura y se organiza este complejo poder en nuestro sistema constitucional? Los órganos del Poder Judicial, que genéricamente llamamos tribunales de justicia, son los jueces naturales de los que habla el artículo 18 de la Constitución Nacional. Desde la parte orgánica, la administración de justicia se ve como una función del poder. Desde la parte dogmática, se la puede ver como el derecho a la jurisdicción. Es el derecho que tienen los habitantes a acudir en demanda de esa administración de justicia. El Poder Judicial Federal argentino se compone de varios órganos.
jueces y tribunales de múltiples instancias, es decir, jueces de primera instancia y cámaras de segunda instancia, que son colegiadas, compuestas por 3 miembros, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento y, en la cabeza, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si bien hemos dicho anteriormente que no existe una absoluta división de poderes entre los 3 poderes del Estado, eso es cierto respecto del Poder Judicial. La función de administrar justicia en forma privativa, que se asigna a los órganos judiciales, excluye también totalmente su arrogación y ejercicio por parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Y tampoco, al decir de Vidal Campos, se admiten ni son constitucionales las influencias o presiones externas ni las instrucciones acerca del modo de ejercer esta función. Por ello, tanto el Poder Judicial, considerado como órgano-institución, como los jueces, considerados individualmente, es decir, como órgano-individuo, están revestidos de una serie de atribuciones, garantías y privilegios precisamente para garantizar su independencia respecto de los demás poderes. La cuestión de la independencia del Poder Judicial abarca 2 aspectos esenciales y diferenciados. Por un lado, la independencia de la magistratura, considerada colectivamente, es decir, en el sentido de neutralidad y equidistancia de los otros 2 poderes del Estado. Es lo que denominamos la independencia orgánica. Por otro lado, la independencia del magistrado en particular, en el ejercicio de su actividad jurisdiccional. Es lo que denominamos la independencia funcional. La independencia orgánica se materializa principalmente en 3 aspectos. En primer lugar, la exclusividad de la función jurisdiccional otorgada al Poder Judicial, disposición que se complementa con la prohibición a los otros poderes, el legislativo y el ejecutivo, de ejercer funciones jurisdiccionales. En segundo lugar, el reconocimiento de la superintendencia, que se traduce en facultades administrativas, por ejemplo, de designación y remoción de empleados y funcionarios, por ejemplo, como está previsto en el artículo 113 de la Constitución Nacional, y facultades colegiferantes, es decir, de segundo grado, que se traduce en el dictado de reglamentos internos que regulan el funcionamiento de la Administración de Justicia. En tercer lugar, la autonomía y autarquía financiera de este poder, manifestada en la determinación y ejecución de su propio presupuesto. Respecto a la independencia funcional, esta se refiere al ámbito de libertad y necesaria equidistancia que debe tener el juez al momento de ejercer su función jurisdiccional de todos aquellos factores exógenos que pueden de algún modo influir en su ánimo o voluntad de manera de direccionar su pronunciamiento en uno u otro sentido. En el ordenamiento constitucional se cristaliza a través de, por un lado, la garantía de la imparcialidad, que se traduce en una serie de prohibiciones, por ejemplo, la prohibición al juez de participar en actividad política. En segundo lugar, de la inamovilidad del cargo, es decir, que los jueces duran en sus cargos mientras dure su buena conducta. Recordemos aquí que en 1994 se introdujo en el artículo 99, inciso cuarto, el requisito de un nuevo nombramiento cuando los jueces cumplen 75 años de edad, disposición que la Corte declaró constitucional en el caso Schifrin, sosteniendo que no afectaba la garantía de inamovilidad establecida genéricamente por el artículo 110 de la Constitución. En tercer lugar, tenemos la garantía de la irreductibilidad de las remuneraciones establecida en el artículo 110 de la Constitución Nacional. En la actividad práctica planteada en esta instancia se trata sobre la cuestión de la división de poderes y las facultades del Poder Ejecutivo Nacional. Se trata de una situación donde el presidente desea dictar un decreto de necesidad y urgencia que modifica la edad de imputabilidad para los delitos contra la integridad física. En función de esta situación problemática, se presentan 4 interrogantes. En primer lugar, ¿posee el presidente facultades legislativas? En segundo lugar, según la Constitución Nacional, se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. ¿Esta prohibición es absoluta o tiene excepciones? En tercer lugar, ¿cuál es el procedimiento establecido en la Constitución para la sanción de decretos de necesidad y urgencia? Y finalmente, cuarto, teniendo en cuenta la materia y la circunstancia del dictado del decreto de necesidad y urgencia, ¿entiende usted que el mismo es viable?
Para resolver adecuadamente esta actividad resulta esencial, en primer lugar, la lectura de la Constitución Nacional, en especial los artículos 76 y 99, inciso tercero. También es importante que realicemos una interpretación sistemática del texto constitucional, considerando las atribuciones de los tres poderes, en particular del Ejecutivo y del Ejecutivo en relación a la potestad legislativa, es decir, del proceso de creación de ley. Considerando asimismo los grandes principios que guían la división de poderes y distribución de competencias entre estos, teniendo presente que la división no es absoluta y que se procura la cooperación entre los poderes. Tal como surge de la Constitución y del material de lectura obligatoria para esta materia, el Poder Ejecutivo tiene en el sistema constitucional argentino facultades colegisferantes, es decir, participa activamente y con un rol muy importante en el proceso de formación de la ley. Así, a la pregunta sobre si el presidente posee facultades legislativas, diríamos en principio que no, atento al principio de la división de poderes. Pero la Constitución le otorga determinadas facultades como ser la de dictar reglamentos o decretos, o bien de iniciativa legislativa, y también de dictar decretos de necesidad y urgencia, que materialmente son equiparables a la ley. Respecto al segundo interrogante, al leer atentamente el artículo 76 de la Constitución Nacional, encontraremos primero una prohibición de delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, pero, a renglón seguido, encontramos una importante excepción. En aquellas materias de administración o de emergencia pública, puede el Congreso delegar facultades legislativas en el presidente, pero con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el mismo Congreso debe establecer. Respecto de la tercera pregunta, su respuesta la encontramos en la lectura del artículo 99, inciso tercero de la Constitución Nacional, que establece con precisión el procedimiento para la sanción de los decretos de necesidad y urgencia. Finalmente, respecto de la cuarta pregunta, en la lectura de este mismo artículo encontramos su respuesta, al establecer clara y expresamente que el presidente no puede emitir decreto de necesidad y urgencia que regule materia penal.